Señor Ruiz, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, al contrario, muchas gracias Juan Manuel por atenderme, estoy aquí a sus órdenes y es un placer estar como siempre en RCN con usted y con toda su audiencia. Señor Ruiz, ¿cómo analiza lo ocurrido, que estas organizaciones ilegales hayan atacado directamente a vehículos de la Organización de Naciones Unidas, de una de sus misiones, vehículos que estaban además, tenemos entendido, debidamente identificados? No habría lugar a equívocos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, como sabe, nosotros rechazamos y condenamos cualquier intento de intimidación al personal de Naciones Unidas en el ejercicio de su trabajo. Y bueno, es una zona sí compleja, pero bueno, estas cosas no deben de suceder. Naciones Unidas tiene un papel y un deber en el país que hacemos los 500 hombres y mujeres que trabajan en la organización, en la misión particularmente, y que seguiremos haciendo independientemente de este suceso, pero sí es lamentable. Afortunadamente nuestro personal está ileso y está de vuelta en su trabajo y en San José del Gobierno. ¿Qué misión específica, valga la redundancia, estaban adelantando en el momento en que se produjo el ataque allí en el Guaviare? Sí, ellos fueron en una misión, primero una visita a los ETCRs de la zona de Colinas y luego en este caso particular en la zona del Guayabero, a una reunión con comunidades ahí, que son misiones que hacen de manera regular en esa zona, y fue en el trayecto a visitar esas comunidades que fueron interceptados, digamos, por esta gente, ¿no? Señor Ruiz Massieu, dice el consejero para la estabilización, el señor Archila, que ya se les había advertido los peligros que había en esta zona. Ustedes tienen sus propios protocolos de seguridad y en muchos casos, pues, ustedes, a pesar de la inseguridad en las zonas, entran aún no habiendo allí ejército, por ejemplo. Sí, mire, nosotros al hacer las misiones en el terreno, básicamente siempre estamos en contacto con diferentes actores, ciertamente la fuerza pública, también las comunidades, se hacen evaluaciones de todo tipo, incluyendo de seguridad, y luego nuestro propio departamento de seguridad también asesora y da una determinación de realizar las misiones, cómo realizarlas o no realizarlas. Y en este caso, no habiendo ninguna amenaza directa contra Naciones Unidas, se decidió hacer la misión con base pues en todos los elementos que se tenían y se realizó independientemente de este resultado, ¿no? Señor Ruiz Massieu, ustedes en el comunicado donde condenan estos hechos dicen que están preocupados por los hechos de violencia en zonas priorizadas para la implementación del acuerdo de paz. ¿Cuáles son esas zonas del país que en estos momentos están viviendo esa violencia de manera más intensa? ¿Dónde ha sido más difícil para la misión? Sí, bueno, en general en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, pues sabemos que la situación de seguridad no es óptima, aunque bueno, en los días recientes, semanas recientes, pues, hemos visto algún aumento de inseguridad y de hechos violentos en algunas zonas del país, que todos conocemos, ¿no? En Arauca, en otras cosas en el norte del Cauca, en esta zona también es de Guaviare es compleja. Entonces, bueno, en esas, pero bueno, en general, en las zonas históricamente afectadas por conflicto, en algunas de ellas, pues tenemos esta situación, que bueno, es parte también de nuestro trabajo, pues estar en esas zonas, ¿no? Y bajo esas condiciones. Don Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU del Acuerdo de Paz con las FARC, en las últimas horas, mientras se conocían estos hechos de orden público, también se produjo una noticia muy importante. Un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con la seguridad de los excombatientes de la guerrilla de las FARC y habla incluso de una violación masiva al acuerdo de paz. ¿Cómo analiza usted ese pronunciamiento de la Corte que, entre otras cosas, casi que emite, por decirlo así, órdenes al gobierno para proteger los derechos de los excombatientes? ¿Qué lectura le hace usted a ese pronunciamiento? Sí, vamos a hacer un estudio muy detallado de la determinación de la Corte. Evidentemente sí entendemos que conlleva una evaluación propia de la Corte de la situación de seguridad de los excombatientes y que conlleva, como bien dice, una serie de órdenes, algunas instituciones para realizar ciertas acciones para proteger la vida y la integridad de los excombatientes. Lo vamos a analizar a detalle sus implicaciones. Nuestras evaluaciones en materia de seguridad de los excombatientes las hacemos, como sabe, de manera trimestral en los informes
que presentamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y bueno, y ahí siempre hemos señalado la importancia de implementar medidas contenidas en el acuerdo y cualquier otra medida que sea importante para la protección de la vida y la integridad de los excombatientes, que es una de las prioridades, y no es que la prioridad más importante en estos tiempos de cara a la implementación del acuerdo, ¿no? También en ese informe trimestral que se presentó recientemente, ustedes habían expresado la preocupación por lo que está pasando con los líderes sociales. Ayer fue sepultado Albeiro Camayo, este fundador de la Guardia Indígena. Ya varios líderes sociales han sido asesinados en lo que ha corrido el año. Tenemos este ataque contra esta Fundación de Derechos Humanos allí en el Arauca. Sigue el asesinato de defensores de derechos humanos, señor Ruiz Massieu. Sí, nosotros ahí hacemos ese balance, como le decía. Ciertamente en los últimos meses, en lo que se corresponde a excombatientes, hubo un descenso en el asesinato de excombatientes, que esperamos llegue a 0, pero bueno, ha habido un descenso. Y en la parte de las comunidades también siempre hemos reportado este grave problema de seguridad de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios. Hay una coincidencia en las zonas, en los municipios donde ocurren estos hechos, y entonces esperamos que se tomen realmente medidas específicas integrales para mejorar esta situación. Y ahí, como le decía, el propio acuerdo de paz contiene algunos, como incrementar la presencia integral del Estado, como la política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales, y una serie de medidas que podrían ayudar a aliviar la situación, y esperamos que se sigan adoptando estas y otras que el gobierno considere adecuadas, ¿no? Pues señor Ruiz Massieu, gracias por pasar a esta hora por los micrófonos de RCN Radio. Es usted muy amable, feliz día, feliz viernes. Feliz día, muchas gracias a ustedes, es un placer. Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la misión de verificación de la ONU del Acuerdo de Paz con las FARC, a propósito del ataque de las últimas horas en el Guaviare, 2 vehículos de la ONU incinerados en esa zona históricamente afectada por el conflicto, como lo ha dicho, así como otras, como Arauca, norte de Santander, y el propio departamento del Guaviare y del Putumayo, y frente a una decisión de la Corte Constitucional de declarar el estado de cosas inconstitucional en relación con la seguridad de los excombatientes. Ha dicho que llevará esto un tiempo porque será una evaluación de lo que ha dicho la Corte. Concretamente, esa noticia es muy importante porque tiene que ver con un pronunciamiento que hace la Corte Constitucional apelando a una medida que la misma Corte creó cuando considera que hay violación sistemática a derechos colectivos.